¿Sabías que, según estudios recientes, el simple acto de rozar el antebrazo de alguien puede aumentar en hasta un 30% la sensación de conexión emocional entre dos personas? Este pequeño gesto, a menudo imperceptible, es solo una de las muchas formas en que nuestro cuerpo habla antes que nuestras palabras. En un mundo cada vez más digitalizado, donde las pantallas dominan buena parte de nuestras interacciones, entender cómo el contacto físico influye en nuestros vínculos emocionales se vuelve esencial. Imagina que estás en una cafetería conversando con un amigo. En medio de la charla, él roza suavemente tu brazo para enfatizar una anécdota divertida. Instintivamente, te sientes más ligado a él, más cómodo y receptivo a su mensaje. ¿Qué ocurre en tu cerebro en ese instante? ¿Por qué un gesto tan breve desencadena sensaciones tan fuertes? La respuesta se encuentra en una combinación de factores biológicos, psicológicos y culturales. Cuando nuestros cuerpos se tocan de manera cuidadosa y respetuosa, desencadéase la liberación de neuromoduladores como la oxitocina, conocida popularmente como la hormona del abrazo. Sin embargo, investigaciones más recientes han demostrado que este no es el único mensajero químico involucrado. Además de la oxitocina, otros neurotransmisores relacionados con la motivación y la recompensa también participan para reforzar el sentimiento de proximidad. Pero la química sola no explica todo. El significado del contacto físico también está moldado por contextos históricos y sociales. En algunas culturas mediterráneas, por ejemplo, es normal que los amigos se toquen con frecuencia al conversar, en cuanto en otras sociedades, como la anglosajona, el espacio personal cobra mayor protagonismo y un toque inesperado puede resultar incómodo. De hecho, un estudio etnográfico publicado en 2023 reveló que, en promedio, los italianos se tocan en una conversación alrededor de 90 veces por hora, mientras que los norteamericanos solo lo hacen unas 15 veces en el mismo lapso. Ahora bien, ¿cómo podemos reconocer cuando un toque comunica interés romántico o afecto especial, en lugar de ser simplemente una señal de simpatía amistosa? ¿Existe una fórmula para distinguir un roce motivado por la atracción de uno motivado por cortesía? Esta es la pregunta intrigante que exploraremos a lo largo de este guión, basándonos en la psicología contemporánea y en especial en 1900 ideas inspiradas por el legado de Carl Jung acerca de la conexión inconsciente entre las personas. La respuesta breve es que no basta con fijarse únicamente en la cantidad de toques, sino en la intención, la duración y el contexto de cada uno. Un roce fugaz y casual mientras se pasa junto a alguien es muy distinto de un toque sostenido y deliberado en la palma de la mano. Por ejemplo, asimismo, la ubicación del contacto, ya sea en el hombro, la espalda baja o la mano, puede indicar diferentes niveles de confianza y tipos de vínculo. En las siguientes secciones, desglosaremos 5 gestos táctiles específicos, explicando su función principal, los hallazgos científicos más recientes y cómo interpretarlos correctamente, en función de las señales verbales y no verbales que los acompañan. Pero antes de entrar en esa lista, vale la pena remarcar un dato curioso. En un experimento de laboratorio realizado en 2022, se analizó cómo variaba la frecuencia de toques en función del estado de ánimo de las personas. Cuando los participantes estaban ansiosos, la cantidad de roce incidental disminuía en un 40%, mientras que en estados de ánimo positivos aumentaba hasta en un 50%. Esto sugiere que tanto quien toca como quien recibe el contacto transmite, consciente o inconscientemente, información emocional que puede fortalecer o debilitar la conexión en tiempo real. Así que, para responder de manera más completa, el toque funciona como un idioma silencioso, lleno de matices que van desde el simple confort hasta la más intensa atracción romántica. A lo largo de nuestro guión, aprenderás a leer cada matiz con mayor precisión, identificando patrones consistentes y evitando interpretaciones erróneas. Al final de esta primera parte, tendrás claridad sobre por qué estos gestos importan y cómo tu propia experiencia sensorial puede convertirte en un observador más atento de las señales que trascienden las palabras. ¿Recuerdas esa vez en que un ligero roce en el antebrazo te hizo sentir inmediatamente más cercano a la otra persona? Ese pequeño gesto, muchas veces inconsciente, actúa como un canal de comunicación silenciosa. De hecho,
Un estudio pionero de Albert Mehrabian, en 1971, demostró que el 55% del impacto de nuestro mensaje proviene de la postura y los gestos corporales, mientras que solo el 7% corresponde a las palabras que pronunciamos. Esto nos muestra que el contacto físico se convierte en un lenguaje propio que puede reforzar o contradecir lo que decimos verbalmente. En 2022, investigadores de la Universidad de Stanford replicaron parte de este hallazgo y confirmaron que, al añadir un toque breve y respetuoso en el brazo durante una conversación casual, la percepción de simpatía y credibilidad aumentaba en un 25% en promedio. A lo largo de la historia, distintas culturas han ido moldeando el significado de cada gesto táctil. En un trabajo etnográfico realizado entre enero y marzo de 2023 en 3 ciudades de América Latina, se observó que el toque de apoyo, un suave golpecito en el hombro, se utilizaba en un 68% de las interacciones de ánimo solidario, mientras que en ese mismo contexto, en una muestra de población en el noreste de Estados Unidos, la frecuencia caía por debajo del 20%. Esa diferencia, documentada por la antropóloga Laura Martínez en su estudio de abril de 2023, confirma que no existe un único código universal para los gestos, sino una variedad de dialectos corporales susceptibles de malentendidos. Por eso, para comprender la comunicación táctil, es fundamental tomar en cuenta el entorno cultural y social en el que ocurre. Cuando hablamos de comunicación y expresión, el primer gesto que merece atención es el toque de soporte. Ese contacto breve en el antebrazo o en la mano que transmite empatía. En un experimento organizado en febrero de 2024 por el Instituto de Psiconeuromodulación de Madrid, 120 participantes vieron un vídeo de alguien narrando una experiencia emotiva. En un grupo, el narrador acompañaba la historia con un toque en la mesa. En el otro, añadía un toque suave en el brazo de un actor que simulaba ser un amigo. El segundo grupo calificó la historia como un 30% más conmovedora y el orador como un 40% más cercano. Estos resultados confirman que, aunque las palabras cuenten la trama, el gesto refuerza la conexión emocional. Y ese refuerzo ocurre casi de inmediato en nuestro sistema nervioso. El toque espejo, o mirroring, es otro mecanismo sorprendente. Al replicar inconscientemente los movimientos o gestos de la otra persona, creamos un lazo sutil. Un experimento de sincronización cerebral, publicado en octubre de 2022 en la revista Social Cognitive and Affective Neuroscience, reveló que cuando dos individuos realizan gestos idénticos, como frotarse la muñeca al mismo tiempo, su actividad en áreas de empatía del cerebro se alinea durante un promedio de 12 segundos. Esa sincronía no solo mejora el sentido de colaboración, sino que hace que percibamos al otro como más confiable. En esencia, el cuerpo dice, «Estoy contigo», antes de que la mente procese el significado de las palabras. El contexto de cada toque también define su mensaje. Un apretón de mano firme, famoso desde el derecho romano hace más de 2000 años, comunica seguridad y respeto profesional. Sin embargo, si ese mismo gesto se prolonga más de lo habitual, más de 2 segundos, según un estudio de protocolos sociales de mayo de 2021, puede interpretarse como intento de dominación o invasión de espacio. Contrariamente, un abrazo ligero de media abrazo, muy presente en Francia desde finales del siglo XIX, suele indicar amistad cercana o atracción inicial. Un análisis de encuestas en París, realizado en marzo de 2023, determinó que el 80% de los encuestados considera ese abrazo un gesto de confianza profunda, mientras que en Tokio, la misma acción es vista como demasiado íntima por un 65%. Más allá de la cultura y la biología, la expresión de un toque también depende de la historia individual. Un roce repetido en la parte baja de la espalda puede remitir a experiencias de confort en la infancia, activando memorias emocionales arraigadas. En un estudio de memoria táctil conducido por la Universidad de Buenos Aires en junio de 2024, se entrevistó a 200 personas sobre los gestos cercanos que más les reconfortaban de niños. El 42% mencionó caricias en la espalda baja como el gesto más protector, mientras que solo un 18% identificó un roce en la mano con la misma fuerza. Esto revela que no todos los toques son iguales en la impronta emocional.
Cada superficie corporal porta su propio vocabulario de memorias. Entender estos matices nos permite refinar la interpretación de los gestos en cualquier relación. Un toque fortuito mientras pasamos junto a alguien puede no significar gran cosa, pero un contacto intencionado, colocado justo en el momento estratégico, transforma la atmósfera de la interacción. Saber cuándo ofrecer ese primer roce y cómo responder al recibirlo da poder a nuestra comunicación no verbal, haciendo que cada gesto se convierta en una palabra sensible. Con este conocimiento, podrás reconocer mejor las señales que trascienden la conversación y, al aplicarlo conscientemente, fortalecer tus vínculos personales y profesionales. Para interpretar con claridad cada gesto táctil y evitar malentendidos, es esencial desarrollar una respuesta interna que combine autocontrol y reflexión consciente. Cuando sentimos el contacto de otra persona, es común reaccionar de inmediato. Una sonrisa, un gesto de reciprocidad o incluso un retroceso sutil. Sin embargo, pausar antes de responder abre una ventana de evaluación que nos permite percibir la intención real detrás del toque. Este instante de pausa comienza con prestar atención a las propias señales corporales. Notar si el ritmo cardíaco se acelera, si los hombros se tensan o si aparece un calor repentino en la piel. Reconocer estas manifestaciones físicas sin juzgarlas es el primer paso para evitar reaccionar de manera automática. A continuación, dirigir la atención a los pensamientos que surgen como ¿qué motivó ese toque? ¿O estoy interpretando esto por deseo o por simpatía? Facilita un análisis más objetivo. La neurociencia ha demostrado que técnicas simples de respiración, como inhalar lentamente durante 4 segundos y exhalar con igual calma, activan zonas cerebrales ligadas al control ejecutivo, especialmente el córtex prefrontal dorsolateral. Estudios recientes han encontrado que practicar esta pausa antes de responder a estímulos sociales mejora la precisión en la lectura de señales no verbales en un 20% tras solo 2 semanas de entrenamiento diario. La reflexión no solo implica detenerse y respirar. Es útil reconstruir el contexto de la situación. Cada gesto cobra significado según el entorno y la relación previa con la persona. Un roce prolongado en la palma de la mano, por ejemplo, puede interpretarse como expresión de cariño en un contexto íntimo, pero como simple cortesía en una charla profesional si sucede al inicio de una reunión. Recordar detalles de encuentros pasados, como el tono de voz, la postura general y las palabras que acompañaron gestos similares, ayuda a construir un mapa mental de referencias. Esa recopilación de experiencias pasadas funciona como brújula al enfrentar nuevas interacciones. También resulta valioso identificar nuestro propio sesgo emocional. Cuando alguien despierta interés romántico, tendemos a valorar en exceso cada contacto físico, interpretándolo como prueba de reciprocidad afectiva. Para contrarrestar esta inclinación, podemos emplear la verificación cruzada. Tras recibir un gesto que nos emociona, preguntarnos si hemos observado un comportamiento semejante en personas con quienes no tenemos ningún vínculo especial. Si descubrimos que un roce parecido ocurrió en situaciones meramente sociales o profesionales, es señal de que nuestros deseos internos estaban coloreando la interpretación de la acción ajena. Además, describir mentalmente la secuencia del gesto en detalle, duración, presión, localización exacta y momento del día proporciona una narrativa más rica que evita conclusiones simplistas. Por ejemplo, anotar que el toque se produjo mientras ambos reían de un chiste justo antes de despedirse difiere mucho de un toque recibido en silencio durante una conversación seria. Esa descripción minuciosa reduce la ambigüedad y nos permite analizar si la acción encajó en el conjunto de señales verbales y no verbales presentes. Profundizar en la reflexión también implica cuestionar nuestras propias normas culturales. Cada sociedad tiene códigos tácitos sobre la proximidad física y los límites aceptables. Al preguntarnos, ¿cómo influyó mi educación en mi sentido del espacio personal? Exploramos creencias arraigadas que pueden distorsionar la percepción de los gestos de otros. Una persona criada en un entorno donde el contacto frecuente es habitual podría no notar un toque como algo significativo, mientras que otra de tradición más reservada lo consideraría muy íntimo.
Reconocer estas diferencias culturales abre un espacio de empatía, permitiéndonos comprender sin juzgar. Un paso adicional consiste en evaluar el impacto emocional a posteriori. Después de la interacción, dedicarnos unos minutos a reflexionar si el toque nos generó confianza, incomodidad o indiferencia, y vincular esa reacción a necesidades internas, como búsqueda de conexión, temor al rechazo o simples hábitos sociales, contribuye al autoconocimiento. Llevar un registro breve en un diario personal o en una nota segura del móvil ayuda a detectar patrones. Quizá descubramos que respondemos positivamente a gestos suaves en el antebrazo, pero nos incomodamos ante roces en la espalda baja. Identificar esas preferencias refuerza la capacidad de comunicarnos con asertividad sobre nuestros límites. Finalmente, compartir nuestras conclusiones con alguien de confianza, un amigo cercano, un familiar o un mentor profesional, puede enriquecer la perspectiva. Otra mirada externa podría señalar matices que pasamos por alto o validar interpretaciones propias, fomentando el aprendizaje colaborativo. Este diálogo de apoyo fortalece la confianza para expresar, cuando sea necesario, lo que nos resulta cómodo o incómodo, y abre la puerta a conversaciones más transparentes sobre el lenguaje no verbal. En conjunto, cultivar autocontrol y reflexión convierte cada gesto táctil en una oportunidad de entendimiento profundo. Nos permite responder con calma, interpretar con mayor precisión y comunicar nuestras propias necesidades de forma clara. Al integrar estos hábitos en la vida cotidiana, transformamos las interacciones silenciosas en auténticas conversaciones, de cuerpo y mente, promoviendo relaciones más sólidas y armoniosas. Para transmitir ideas profundas con palabras sencillas, lo esencial es elegir vocablos que evoquen sensaciones inmediatas, sin distraer con tecnicismos. Un término común, como mirada, puede comunicar curiosidad, juicio o empatía según el contexto, mientras que un adjetivo rebuscado seca la emoción. Al escribir, conviene seleccionar sustantivos concretos y verbos activos. En vez de realizar una observación, optar por notar, en lugar de efectuar un movimiento suave, decir rozar. Esa economía de recursos lingüísticos crea espacio para que el lector o espectador prevea su propia experiencia, llenando los espacios en blanco con su imaginación, lo que aumenta la conexión personal. Más allá de la elección de palabras, la profundidad surge de la capacidad de condensar ideas complejas en frases breves que invitan a reflexionar. Pensemos en la diferencia entre la proximidad física refuerza los lazos emocionales y un roce rompe barreras. La segunda opción implica un acto, roce, y un efecto, romper barreras, en apenas 5 palabras. Esa síntesis provoca una imagen mental clara y poderosa, sin necesidad de explicaciones extensas. Para lograrlo, es útil imaginar que cada oración debe caber en un mensaje de texto. Si ocupa más de 2 líneas, probablemente se pueda acortar. El uso de metáforas simples es otro recurso que enriquece el texto sin complicarlo. Al describir un gesto táctil como una chispa silenciosa, en lugar de un estímulo sensorial activador de neurotransmisores afectivos, se apela directamente a la emoción. La metáfora debe ser familiar. Comparar el pulso acelerado con un tambor lejano sugiere intensidad sin tecnicismos cardiológicos. Lo importante es que la imagen funcione en varios niveles, despierta una sensación corporal y a la vez alude a lo subconsciente, sin abrumar con palabras largas o términos científicos. La estructura de las oraciones también contribuye a la claridad. Alternar frases cortas con algunas un poco más extensas crea un ritmo que mantiene la atención. Por ejemplo, una línea breve como «el gesto habla primero», seguida de otra de 15 o 20 palabras que detalle la idea, enriquece la cadencia. Ese vaivén entre concisión y fluidez permite enfatizar puntos clave y dotar al relato de musicalidad. Si todo resulta demasiado breve, el texto se siente seco. Si todo es largo, se vuelve pesado. La mezcla es el secreto para mantener la frescura. La selección de detalles sensoriales marca la diferencia entre algo genérico y una experiencia vívida. Incorporar sonidos, colores o texturas en una sola frase activa distintos canales de la percepción. Decir que
El roce recordó el murmullo suave de una brisa, conecta la piel con el oído y la vegetación en la mente, intensificando la sensación de presencia. Sin embargo, basta con un solo disparador sensorial por instante para no saturar al receptor. La clave está en dosificar esos guiños a los sentidos de forma estratégica. Un truco práctico para alcanzar simplicidad con profundidad es la técnica del condensado sucesivo. Escribir una idea, después reducirla a la mitad, después volver a reducirla, sin perder el sentido original. En cada paso, se retiran adverbios innecesarios y locuciones complejas. Se reemplazan sustantivos abstractos por comunes, se quitan conectores superfluos y se sustituyen giros pasivos por activos. Así, un párrafo que inicialmente ocupe 20 líneas terminará transmitiendo el mismo contenido en 6 u 8, más ágil y directo. Para garantizar que el texto mantenga su fuerza, resulta útil una lectura en voz alta tras cada edición. De este modo se detectan repeticiones, ritmos forzados o expresiones que suenan antinaturales. Si al pronunciar una frase cuesta mantener la entonación, quizá convenga dividirla o sustituir palabras demasiado cargadas. El oído es un excelente aliado para identificar dónde la simplicidad claudica ante la complejidad. Finalmente, el verdadero poder de las palabras simples radica en la autenticidad de quien las escribe. Quien describe gestos íntimos, emociones o reflexiones profundas debe sentirse cómodo con su propio vocabulario. No hace falta forzar un registro elevado si la intención es cercana, basta con transmitir verdad. El lector o espectador percibe la honestidad del mensaje y se deja llevar por esa conexión genuina. Así, el lenguaje sencillo se convierte en vehículo de ideas profundas, y cada frase, por modesta que parezca, puede abrir una puerta al entendimiento y al asombro. La palabra que elegimos puede transformar por completo la experiencia de quien nos escucha o nos lee. Un vocablo sencillo, como acercarse, suele evocar una sensación de proximidad suave y segura, mientras que uno más elaborado, como aproximarse, puede sentirse frío o distante. Al diseñar un mensaje, conviene decantar términos que remitan a vivencias cotidianas, de manera que cada oyente o lector encuentre un eco en su memoria. Cuando describimos un gesto, por ejemplo, usar deslizar la mano produce una imagen más táctil que efectuar contacto digital, y al mismo tiempo mantiene la calidez de la escena. Esa elección consciente de vocablos forma un puente directo con las emociones, sin necesidad de rodeos ni explicaciones complejas. El impacto de una expresión también depende de su ritmo interno. Una frase breve, el roce habla primero, golpea con fuerza y obliga al cerebro a detenerse, mientras que una oración más extensa, cargada de pausas y comas bien situadas, ofrece un respiro antes de revelar la idea principal. Ese vaivén entre fragmentos cortos y fragmentos más largos genera un flujo dinámico que sostiene la atención. Al planificar cada línea, es útil imaginar una cadencia. Al pronunciarla en voz alta, debe sentirse como un diálogo natural, sin tropiezos, pero con puntos de inflexión que realcen los momentos clave. Asimismo, las palabras poseen parentescos, semánticos, que pueden reforzar o contradecir el mensaje. Combinar susurro con firmeza dentro de un mismo párrafo provoca un contraste estimulante, pues uno sugiere delicadeza y el otro seguridad. Ese juego de términos, aparentemente opuestos, mantiene alerta la mente y evita la monotonía. Al narrar, intercalar sinónimos evita la sensación de repetición. En lugar de tacto cada vez, alternar con contacto, acariciar o palpar enriquece el texto y amplía su paleta sensorial. La carga emocional de una narración depende en gran medida de la proximidad íntima que logremos con el público. Cuando decimos una caricia en la muñeca, en lugar de un toque en la extremidad, estamos apelando a una vivencia concreta que muchos han experimentado. Esa elección crea una conexión casi directa entre las palabras y la piel del receptor, activando recuerdos y sentimientos propios. Por eso, describir sensaciones con sustantivos y verbos claros, el pulso se dispara, la piel se eriza, hace que el relato trascienda de la razón al cuerpo. No obstante, la profundidad llega al entrelazar la narración con preguntas que inviten a la introspección.
Plantear qué historia susurra tu piel cuando alguien se aproxima. Abre una puerta a la reflexión personal y convierte al texto en un espejo. Esa invitación a examinar las propias emociones convierte el mensaje en una experiencia compartida y no en una mera exposición de datos. Al integrar interrogantes bien situadas, damos un espacio de respuesta interior al lector o al oyente, fortaleciendo el vínculo con lo que se cuenta. Otra herramienta poderosa es el uso de repeticiones estratégicas. Repetir una palabra clave en momentos puntuales, pero alterando el contexto, refuerza su presencia sin caer en la redundancia. Por ejemplo, mencionar roce al inicio de un párrafo, luego ese roce en medio, y finalmente el roce, decisivo al cerrar, crea un eco que acompaña al lector durante toda la lectura. Esa reiteración medida actúa como un ritmo casi musical, consolidando la idea central con sutileza. La selección de adjetivos, por su parte, debe buscar la escala adecuada. Un calificativo excesivamente florido puede distraer, mientras que uno muy genérico carece de poder evocador. Optar por adjetivos precisos, como breve, sutil o persistente, ayuda a delimitar el matiz exacto que queremos transmitir. Además, combinar un adjetivo con una metáfora abre canales de imaginación. Al describir un toque persistente como la marea, unimos la precisión temporal con la fuerza intuitiva del mar y el mensaje gana en vigor poético. La voz narrativa también influye. Usar la primera persona del plural nos conmueve, conectamos, construye un terreno compartido, mientras que el singular en segunda persona, sientes, percibes, sitúa al oyente como protagonista. Intercalar esas voces empodera al receptor y diversifica la experiencia. Ese cambio de perspectiva evita la fatiga cognitiva y mantiene despierta la curiosidad, ya que el mensaje fluctúa entre la experiencia colectiva y la vivencia personal. La última piedra para consolidar el poder de las palabras es la economía lingüística. Cada frase debe aportar algo único, una imagen, una sensación o una reflexión. Si un término se repite sin motivo, conviene reemplazarlo o eliminarlo. Tras redactar, una revisión enfocada en recortar lo superfluo garantiza que el texto fluya con la máxima ligereza y nitidez. El resultado es un discurso firme y transparente, donde cada unidad tiene una función clara y refuerza el propósito global. Al dominar estos recursos, vocabulario concreto, ritmo variado, contrastes semánticos, repeticiones medidas, metáforas, familiares, voces narrativas alternadas y economía expresiva, logramos que el mensaje atraviese la resistencia y llegue al corazón de quien lo recibe. El poder de las palabras reside en su capacidad para convertir el pensamiento en emoción y, a su vez, en acción. Con ellas podemos construir puentes invisibles entre mentes y cuerpos, generando conexiones profundas y duraderas que trascienden el mero intercambio de información. Cada roce que compartimos es más que un simple contacto físico. Es un canal, silencioso, que revela intenciones y emociones que a menudo quedan fuera del alcance de las palabras. Al prestar atención a la ubicación exacta del toque, su duración y la relación previa con la otra persona, aprendemos a diferenciar un gesto casual de uno cargado de afecto genuino. Reconocer esa distinción nos libera de malentendidos y fortalece los vínculos, ya que convertimos cada contacto involuntario en una oportunidad para profundizar la conexión. Cuando reflexionamos antes de responder, inhalando con calma, evaluando el contexto y contrastando nuestras propias interpretaciones con experiencias previas, ganamos claridad para actuar. Esa pausa consciente detiene el impulso de reaccionar por puro instinto y nos brinda perspectiva para elegir qué mensaje corporal deseamos emitir a continuación. Al hacerlo, dejamos de ser meros receptores de señales para convertirnos en comunicadores habilidosos, capaces de modular el lenguaje táctil con intención y respeto. Además, la diversidad cultural en la frecuencia y significado de los gestos requiere adaptabilidad. Lo que en una ciudad mediterránea se entiende como un acto de camaradería, en otro lugar puede tomarse como invasión del espacio personal. Tomar en cuenta esas diferencias evita choques en entornos laborales,
sociales o románticos, y demuestra sensibilidad hacia las normas de quienes nos rodean. Esa conciencia cultural, combinada con la observación de reacciones individuales, nos permite calibrar cada contacto para que resulte apropiado y reconfortante. En paralelo, seleccionar las palabras adecuadas, de forma breve y precisa, refuerza el impacto del gesto. Un comentario como «Me alegra que estés aquí», pronunciado mientras la mano roza suavemente el hombro, crea un efecto sinérgico que multiplica el calor humano. Sin embargo, basta una frase mal elegida para que ese mismo roce pierda su poder o se malinterprete. Por eso, el dominio del vocabulario sencillo y cercano magnifica la intención positiva del contacto, mientras que términos demasiado complejos o rígidos pueden anular la espontaneidad de la interacción. La práctica rutina de anotar nuestras observaciones, quizá en un breve cuaderno o una nota digital, acumula lecciones valiosas. Registrar cada gesto que nos conmovió y la respuesta que provocó, junto con el desenlace de la relación, crea un repertorio personal que guía futuras interacciones. Con el tiempo, esas anotaciones forman un manual práctico de sensibilidad táctil, donde aprendemos a calibrar presión, duración y lugar del contacto para maximizar la empatía y minimizar incomodidades. Compartir este aprendizaje con aliados de confianza, un compañero de trabajo, un amigo cercano o un mentor, añade una capa de validación externa. Al contrastar impresiones, descubrimos patrones que pasan inadvertidos en la propia reflexión, y ganamos sugerencias sobre cómo perfeccionar nuestro estilo de comunicación no verbal. Esa alianza convierte el proceso individual de autoconocimiento en una experiencia colaborativa, enriquecida por múltiples perspectivas. Al fin y al cabo, el valor del tacto radica en su capacidad de transmitir presencia. En un mundo dominado por pantallas, un gesto cercano se aprecia con mayor intensidad. Un leve roce en el brazo comunica alerta y apoyo durante una videollamada. Un breve apretón de mano refrenda confianza al cerrar un acuerdo remoto. Y un abrazo sutil al despedirse retiene la calidez de un encuentro presencial. Aquellos que aprenden a usar el contacto intencionalmente no solo mejoran sus relaciones, sino que también enriquecen la experiencia de quienes los rodean. Este guión ha explorado herramientas concretas para leer y ofrecer gestos táctiles con más precisión. Desde la comprensión de la neuroquímica que subyace al roce, pasando por la adaptación cultural, hasta la elección de términos claros que potencian el mensaje. Al incorporar estos recursos en cada conversación, damos un paso más allá de la comunicación verbal y accedemos a una dimensión más auténtica de interacción humana. En última instancia, cada gesto cuenta. Un simple toque puede disipar tensiones, transmitir afecto o reforzar la sensación de pertenencia. Convertirnos en observadores atentos y comunicadores deliberados nos permite fortalecer alianzas, cultivar amistades sinceras y enriquecer vínculos amorosos. Más que un consejo teórico, este cierre es una invitación práctica. Pon a prueba lo aprendido en tu próxima conversación, calibrando tu lenguaje corporal y acompañándolo con palabras que reflejen tu verdadera intención. Si en tu día a día recuerdas que el tacto es un idioma que va más allá de la voz, transformarás cada momento de contacto en un puente de comprensión y cercanía. Deja que la conciencia táctil guíe tus pasos y descubre cómo un pequeño gesto puede cambiar por completo la manera en que te conectas con los demás. Déjanos tu frase favorita en los comentarios y suscríbete para no perderte ningún secreto sobre la comunicación no verbal. Aquí encontrarás consejos prácticos, ejemplos reales y estrategias sencillas para entender y usar el lenguaje táctil con confianza. Cada semana publicamos nuevas guías que transforman un simple gesto en una herramienta poderosa. Si quieres mejorar tus relaciones personales y profesionales, este canal es tu solución. Pulsa el botón de suscripción, activa la campanita y forma parte de nuestra comunidad. Te esperamos en los comentarios.